Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adrián, pues muy bien. Yo ya deseando que se acabe un poco este año tan intenso políticamente. Es un año intenso políticamente, pero te quiero decir, no sé si 2024 no va a ser, no va a ser tan intenso. Evidentemente, no creo que tengamos unas elecciones generales, no vamos a tener unas municipales, pero seguro que vienen con muchas cositas. Precisamente del 2024 llevamos hablando todo el episodio, excepcionalmente contigo cerramos el episodio en esta semana. Venimos de hablar o tratar de ver cómo será la economía de España para este 2024. Hemos hablado de la macroeconomía, de reglas fiscales, de conceptos, vamos a decirlo así, pero contigo queremos bajarlo al terreno, queremos hablar de las percepciones de los ciudadanos. ¿Qué nos puedes contar respecto a la economía? Pues bueno, como bien dices, habéis estado hablando pues de la situación objetiva y desde una perspectiva pues más institucional, pero yo creo que también es interesante conocer cuál es la percepción de los ciudadanos, ya que no siempre se corresponde necesariamente con la realidad. Ay. Esto quiere decir que aunque los datos macros sean positivos, no necesariamente la población ha de ver la situación económica como adecuada o al revés, a pesar de que las cifras sean malas, los ciudadanos pueden considerar que la situación pues no es tan mala como realmente es. Pero bueno, he de decir que este último supuesto es el menos habitual. Normalmente somos más pesimistas que optimistas. En base a esto he querido mirar el CIS para ver cómo perciben los españoles la situación económica del país. Y bueno, en el último barómetro de noviembre, el 64% de los españoles consideraba que la situación económica general de España es mala o muy mala, frente a un 33% que la considera buena o muy buena. Esta percepción se ha mantenido durante toda la legislatura anterior. De hecho, los porcentajes de considerar muy mala la situación llegaron a las cifras más altas entre octubre de 2020 y marzo de 2021, probablemente muy marcado por todas las consecuencias de la pandemia. Pero bueno, la realidad es que la opción de que la situación general es mala ha sido la más elegida eh, realmente desde hace muchos años. Más allá de esta legislatura, es muy habitual que seamos pesimistas. Hasta el 2008, desde el 92 que se empezó a preguntar, la opción más respondida era regular. Y a partir de este momento se impone ya la valoración negativa, de nuevo consecuencias de la crisis económica, y ya en el 2017 se vuelve a imponer hasta ahora la opción de regular. Vamos, que igual que decíamos que ver un político que apruebe, hace unas semanas hablábamos de las notas que le ponemos a los políticos, ya que un político saque un 5 o un 4,5, ya podemos darlo por muy bueno. Ya si te dicen, si tú eres el gobernante y te dicen que la situación es regular, casi podrías darte con un canto en los dientes. Pero sigamos, porque hay otra pregunta también muy interesante que se hace en los barómetros. No solo está la de cómo ve usted, cómo percibe usted la economía del país, sino cómo percibes la economía propia. Y no sé aquí, Lidia, qué nos puedes decir de cómo perciben los españoles su propia situación económica. Pues aquí la cosa cambia y es que en esta última legislatura la opción más repetida ha sido la de que tu situación personal es buena. Opción que repetían entre el 50 y el 65% de los encuestados a lo largo de estos casi 4 años. La opción siguiente era la de regular y ya después la opción de mala. En el histórico, la opción más repetida desde 1992 sobre nuestra propia situación económica es la de regular y la segunda opción más repetida es la de buena. Así que bueno, vemos que tampoco somos súper pesimistas, pero bueno, un poco mejor que con la situación general. Entonces, por tanto, vemos que en términos generales tendemos a valorar mejor nuestra situación económica personal que la general del país. Es cierto que somos más pesimistas con la situación general, especialmente en ciertos momentos de crisis, como hemos visto en los años posteriores a la crisis del 2008 o, por ejemplo, de forma más reciente, en los meses más duros de la pandemia, pero luego la realidad es que los españoles pues, no se sitúan tan mal en la escala de tu economía personal, optando mayoritariamente por esta opción de regular o de bien. De hecho, esta dualidad de la que ya hemos hablado en algún episodio es cada vez mayor. Si volvemos al barómetro de noviembre de este año, mientras que, como decía, el 65% considera mala o muy mala la situación económica de España, otro 60% considera que su situación actual personal es buena o muy buena. Lo curioso de esta dualidad es que se intensifica más entre algunos votantes que otros. Por ejemplo, entre los votantes del PP, el 55% considera que su situación económica es buena o muy buena, pero en un 65% considera que la situación general es mala o muy mala.
Sin embargo, en el PSOE se sigue manteniendo este 55 de que consideran que ellos están bien económicamente, pero solo consideran mala la situación general en un 26%. Por tanto, vemos que aquí hay cierto efecto partidista a la hora de valorar la situación económica. Sí, sobre todo, además del efecto partidista, lo que vemos es mucha diferencia entre cómo valoramos la situación personal y cómo valoramos la situación económica general. Y al final también hay que tener en cuenta que hay una parte de la población que toma la decisión de voto en función de la economía, de cómo tiene el bolsillo, o en este caso incluso de cómo ve la situación económica a nivel general. Precisamente de eso también te queremos preguntar, por esa percepción, ¿no? No sé qué importancia le dan los españoles a los asuntos, a los problemas económicos. Pues le dan bastante importancia, es lo que puedo adelantar, porque bueno, si seguimos con las preguntas del CIS, otra de las clásicas es en la que preguntan por cuál consideras que es el principal problema de España. Y en el top 3 de respuestas siempre aparece algo relacionado con la economía. Aunque bueno, el que más se menciona es el del paro, que es de los más mencionados y ya en las primeras encuestas se mencionaba como el primer problema. En 1979, el 45% de los encuestados lo consideraba el problema más importante en España, seguido del terrorismo. Seguía siendo el principal problema en el año 85 y también 10 años después en el 95, en el que ya empieza a ser el empleo la principal preocupación en un 85%, seguido de la corrupción, la situación económica y en cuarto lugar la droga. Si entramos en los años 2000, el terrorismo va ganando protagonismo y se sitúa como principal problema, pero muy seguido del paro en segundo lugar y los problemas económicos en tercer lugar. En abril de 2004, el terrorismo seguía siendo nombrado como el principal problema de España, por encima del paro o la vivienda, que eran el segundo y el tercero en este orden. Y si ya nos movemos al 2010, vuelven a ganar importancia los problemas económicos, considerando el más importante el paro, de nuevo, pues el contexto influye mucho, y en 2015 pues se siguen estas tendencias muy similares con el paro y los problemas de índole económica como los más mencionados. Y lo mismo ocurre en 2020, donde el paro sigue siendo el principal problema de España para los encuestados. En la actualidad, que solo son 3 años después, las cosas han cambiado ligeramente y ya no hay tanta unanimidad en torno a un único problema. En el último barómetro, que es el que he utilizado antes, el de noviembre, se menciona como principal problema de España los problemas políticos en general, seguido del gobierno y los partidos políticos concretos. Y ya en tercer y cuarto lugar, pues tenemos en este orden el paro y la crisis económica y los problemas de índole económica. Y bueno, de nuevo ya el quinto problema vuelve a centrarse en la política con el mal comportamiento de los políticos. Por tanto, vemos que estos rankings de problemas más relevantes pues van cambiando según el contexto y lo que va ocurriendo, pero los asuntos económicos siempre están presentes. A pesar de ello, pues a mí me ha llamado la atención la importancia que ha adquirido en los últimos meses la política como problema, lo cual veíamos, y lo que yo lo veo bastante unido a esta dualidad, ¿no? Entre la valoración económica general versus la personal. Y yo veo, pues como decía, no solo efecto partidista, cierta polarización, porque vemos mucha diferencia entre unos partidos y otros, y con el foco cada vez más puesto en los políticos, que se les ve como, no sé, como un impedimento, ¿no? Para resolver los problemas que yo creo que los españoles sí que tienen claro cuáles son. Hombre, si estamos comentando que uno de los principales problemas para los españoles que se va repitiendo es el paro, y a esto le sumas que luego también el segundo o tercer problema son problemas de índole políticos, como mi principal problema es que no hay trabajo, pero no confío en los políticos para que resuelvan este problema. O sea que es casi un callejón sin salida en cuestiones económicas, aunque como tú bien dices, luego nos encontramos esa dicotomía en la que tenemos ese 60% de los españoles que dice que su situación económica es buena, a pesar de todos los pesares y de lo que se dice de la economía en general. Pero oye, te quería preguntar otra cuestión, porque a mí que me gusta el fútbol y a todos los que nos escuchen que les gusta el fútbol, se dice que toda persona esconde un seleccionador nacional, ¿no? Que hay tantos seleccionadores como personas y que todos haríamos una alineación diferente. En la cuestión económica, Lidia, creo que pasa lo mismo, ¿no? Es decir, los ciudadanos también son preguntados, entre comillas, de cómo gestionarían la economía. Es decir, tenemos también ministros de economía en potencia, así que cuéntanos, ¿cómo gestionarían los españoles la economía y en qué invertirían el dinero público? Pues bueno, esta es una pregunta, como decías, muy interesante y que podemos responder gracias a un barómetro que publicaba el diario.es esta semana de la mano de Simple Lógica. Y bueno, en esta encuesta se ha preguntado a los encuestados por cuál creen que debería ser la principal prioridad del nuevo gobierno a la hora de invertir o de hacer políticas públicas.
Y entonces, de esta manera, el orden de prioridad sería el siguiente. En primer lugar, tendríamos la inversión en sanidad, después bajar la inflación, en tercer lugar, inversión en educación y en cuarto lugar, las políticas sobre vivienda. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático o afrontar el conflicto en Cataluña están en los últimos puestos, que son los menos prioritarios para los encuestados. Lo curioso es ver cómo varían estas prioridades según el partido al que votas. Por ejemplo, las prioridades de los votantes del PP son bajar la inflación o la inversión en sanidad, mientras que para los del PSOE la sanidad es la prioridad con bastante diferencia, aunque también la inversión en educación. Los que más priorizan la vivienda son los votantes de Sumar, aunque también lo hacen en la subida del salario mínimo o la lucha contra el cambio climático. Y por último, para los votantes de Vox, la prioridad es bajar la inflación y afrontar el conflicto en Cataluña. También hay diferencias por género, por ejemplo, a las mujeres les importa más la sanidad que a los hombres y ellos están más preocupados por los precios y la inflación. Y por supuesto vemos diferencias por edad. Por ejemplo, a los jóvenes de entre 18 y 24 años creen que lo primero es afrontar el alza de los precios, seguido de la inversión en educación. Los que son algo más mayores y tienen ya entre 25 y 34 mantienen esta lucha contra la inflación como prioridad, pero incluyen también la preocupación por la política de vivienda y ya a partir de esta edad, en todas las franjas, la sanidad se sitúa como el asunto más prioritario. Entonces, bueno, tenemos muchos ministros de economía, pero también afectados por distintas situaciones. Sí, tenemos muchos ministros, pero más o menos el delantero todos es lo mismo, es la sanidad, ¿eh? La sanidad y la educación vienen siendo dos jugadores estrella que todo ministro de Economía pondría en el lugar. Pero es interesante también ver cómo los ciudadanos... Yo creo que nos quedamos con dos cosas. Uno, cómo vemos de manera tan diferente la economía personal de la economía general y sobre todo esta otra cuestión, que nosotros también podríamos ser ministros de Economía, pero sobre todo la sanidad y la educación que se mantienen como las principales prioridades. Lidia Núñez, como siempre, un placer y te escuchamos en el siguiente episodio que ya será el último del año. Yo encantada, nos vemos en el siguiente.